la ambición y el deseo de muchas familias es tener su propia casa. Y para eso necesita pues, sueldo y capacidad para poder pagarla, y a día de hoy cada día está más complicado. Los jubilados de hoy no están cobrando un dinero que ellos ahorraron en el pasado y que el Estado se lo ha guardado en una caja fuerte y ahora se lo está dando. No. Ahora mismo estamos para 2 trabajadores para pagar una pensión. Y los pronósticos son que el día de mañana puede haber 2 pensiones para pagar por un solo trabajador. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos todo el dinero al trabajador? Bueno, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, tenía muchísimas ganas de entrevistarte, de poder estar contigo un rato charlando y sobre todo que aportes valor a esta comunidad de emprendedores que estamos creando aquí en Winners. ¿Te puedes presentar brevemente y contarnos un poquito acerca de ti y ya empezamos directamente con el contenido? Bueno, lo primero, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Sabes que para mí es un placer estar contigo y bueno, a ver, yo soy Enrique Díaz Valdecantos, soy inversor, también soy formador en temas de bolsa y también asesor financiero europeo, ¿no? Tengo una empresa, soy socio, cosocio, ¿no? con unos amigos de una agencia de asesoramiento patrimonial, donde asesoramos también a altos patrimonios, deportistas, empresarios, etcétera. Y bueno, se podría decir que mi vida está dedicada al mundo financiero, de la inversión. Y luego yo creo que alguno me puede conocer porque en el 2016 publiqué un libro que se llama El método Wyckoff, ¿no? Que es una manera de analizar el mercado y tal. Y bueno, y a raíz de ese libro mucha gente me conoció, en España, también en Latinoamérica, Colombia, México, Venezuela. Y bueno, esa sería un poco la fotografía. Me dedico al 100% a los mercados financieros, inversión, formación, asesoramiento y bueno, encantado de estar aquí contigo. Excelente. Las personas se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver el emprendimiento con todo este mundo de la bolsa, de las finanzas y demás? Y yo creo que el dinero es una parte muy importante de nuestra vida. De hecho, yo creo que desde que nacemos prácticamente empiezan ya a formarnos, entramos a un sistema educativo para luego entrar en este sistema laboral al que pertenecemos la mayoría, ¿no? Y muchas personas no saben cómo funciona realmente el dinero, cómo se crea. Entonces, por ahí me gustaría empezar la primera pregunta. Enrique, ¿cómo le podrías explicar a una persona que no entiende mucho de finanzas y de manera muy sencilla cómo se crea el dinero? Sí, bueno, es una pregunta clave y la gente debería intentar aprender este tipo de conceptos básicos de finanzas porque al final son nuestro día a día. Todo el mundo tiene dinero, quiere dinero, lo necesita, y preguntarse qué es eso es importante. El dinero básicamente, a mí me gusta entenderlo como una solución, un invento que crea el ser humano, en el sentido de que necesitamos algo que nos permita y nos facilite el intercambio entre las personas. Si no, sería muy complicado, sería el trueque. Yo tengo manzanas, tú tienes peras, pero si tú no quieres peras y yo no quiero manzanas, pues no hay acuerdo. Por lo tanto, necesitamos algo intermedio, un bien, un activo, que nos facilite ese intercambio. Ya no solo a nivel espacial, entre tú y yo, sino incluso a nivel temporal, porque a lo mejor yo necesito tus manzanas no hoy, sino dentro de 15 días. Entonces, claro, si dentro de 15 días tus manzanas pueden estar podridas, pues claro, comprarlas hoy no tiene sentido, porque ya las necesito dentro de 15 días. Entonces de ahí surge una necesidad y se inventa el dinero, ¿no? Y el invento del dinero no es más que un bien intermedio que tenga un valor lo más estable posible para que en cada intercambio, tanto físico como temporal, no pierda valor y que nos permita que entre todos podamos intercambiar bienes y servicios. Es tan sencillo como eso. ¿Qué pasa? Que ese bien intermedio puede ser de 2 tipos, o bien un activo financiero o bien un activo real. Claro, cuando es un activo real, pongamos por ejemplo el oro, que conserva muy bien el valor a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio, pues cada vez que hay un intercambio no hay miedo de que ese oro pierda valor. Por lo tanto, yo tengo certidumbre de que si necesito tus peras dentro de un mes, el oro que yo tengo, tú lo vas a aceptar exactamente igual. El problema lo tenemos a día de hoy, que el dinero no es un activo real como podría ser el oro, sino es un activo financiero. O sea, realmente el valor de ese dinero, como podrían ser un billete de $100, está basado en la confianza que tenemos nosotros en el Estado del gobierno americano, que es el que le da el respaldo final. Técnicamente el dinero es un pasivo del Banco Central americano, en el caso del dólar, el Banco Central Europeo en el caso del euro, etc. Por lo tanto, el valor de ese dinero ya no depende del valor del activo en sí, sino de la confianza que tenemos en los estados. Esto es importante,
Pero cuando hablamos de estados o países como Estados Unidos o Alemania, bueno, pues países relativamente fiables, aunque ahí también tendríamos mucho debate, bueno, pues el dinero puede tener una cierta estabilidad, que no lo tiene, porque todos conocemos el efecto de la inflación y cómo se va deteriorando con el paso del tiempo. Pero yo estoy convencido que muchos países latinoamericanos, por ejemplo Venezuela o Argentina, conocen muy bien cuando uno no tiene confianza en su estado emisor del dinero y cómo su moneda se devalúa a pasos extraordinarios. Ahí es donde está el problema. Y de ahí nace toda esa necesidad de conocer qué es ese dinero, por qué se devalúa, porque realmente la confianza a ese Estado, que es el que le da el último valor, la contrapartida, la promesa de pago, pues se resquebraja. Y desde el punto de vista inversor y desde el punto de vista patrimonial, todos deberíamos conocer eso para intentar protegernos en la medida de lo posible. Eso sería un poco... Claro, porque ahí surgen ya varias cosas, ¿no? A mí me gusta siempre llamarlo las 3 I, ¿no? Que es el interés, ¿no? El interés que puede llegar a tener el dinero, ya que luego nos contarás cómo es que en verdad el dinero es deuda, ¿no? Luego, los impuestos, que es muy importante eso, porque prácticamente lo podemos enlazar luego con el tema de las pensiones, que es un poco el foco principal de lo que yo quiero aportar aquí en este episodio. Y luego tenemos también la parte, la tercera I, que ahora se me acaba de ir, que es la parte sí, de la inflación, interés, justamente lo que acabas claro. de hablar de la inflación. Entonces, claro, en ese orden de ideas, para ordenarlo así un poquito y que la gente entienda un poquito que es interesante entender el dinero, ¿cómo podríamos darle aquí un baño a esto así muy rápido? Sí, llevarlo un poco al terreno, ¿no? A la calle. Bueno, al final el interés, el tipo de interés es el precio del dinero. Para tú tener, todo tiene un precio, cualquier bien o servicio. Bueno, pues el dinero también es un bien que tiene un precio. Cuando alguien pide prestado dinero a alguien, lo pide a cambio, o sea, prescinde de ese dinero a cambio de algo, de un tipo de interés, de un precio, ¿no? En función del nivel de riesgo que tú tengas en devolverme ese dinero, yo te aplicaré un precio mayor o menor. Entonces el tipo de interés es importante porque marca el coste del dinero. Cuando los tipos de interés están muy altos, pues la posibilidad de acceder a crédito, a dinero y por lo tanto a emprendimiento, a poder crear negocios, pues se baja. Es importante. Cuando los tipos de interés están muy bajos, el precio del dinero es muy barato, pues la facilidad al crédito es mayor y por lo tanto el dinero puede fluir y puede haber más emprendimiento. Esos tipos de interés de momento ya los controla el Banco Central. Deberían realmente moverse de una manera libre en función de la oferta y la demanda, pero los manejan los bancos centrales. Entonces esto, bueno, también tiene sus consecuencias, porque ellos si de pronto ven que la economía está un poquito deprimida, lo que hacen es bajar tipos de interés y estimulan la economía. Eso suena bien, pero también tiene sus problemas, y es que se genera inflación, que es la otra I que tú decías, ¿no? Sí. Al final la inflación no es más que el deterioro del poder adquisitivo, el valor del dinero. Y lo deterioran por dos formas, ¿no? Una por la emisión de masa monetaria, es decir, imprimir dinero, lo que se conoce comúnmente como imprimir dinero, y otra con los tipos de interés. Al final lo que crean los bancos centrales tienen la capacidad a través de los bancos comerciales, un proceso un poquito más complejo, pero básicamente de aumentar el dinero que hay en circulación o disminuirlo. Lo que le llaman imprimir dinero. Imprimir dinero, sí, porque es un apunte contable, pero básicamente es eso. Bueno, eso es muy peligroso. Mira, yo el ejemplo que pongo siempre son con los cromos de futbolistas que teníamos en el colegio de pequeños, que tú tenías el cromo de Messi, el cromo de Ronaldo, bueno, en mi época eran otros, ¿no? ¿Qué pasa? Que si recuerdo, los que me escuchen probablemente recordarán que había algunos jugadores que se repetían mucho. Había mucha impresión de esos jugadores, que eran jugadores pues, más o menos de medio, ¿no? De nivel medio bajo. Pero en cambio las grandes figuras, los grandes jugadores, Messi de hoy, había muy pocos. El valor de esos cromos, de ese Messi y de ese Ronaldo, era enorme. Tú con el cromo de Messi eras el rey del patio. En el colegio todo el mundo te daba lo que fuera por ese cromo. Si el emisor de esos cromos decidiera empezar a imprimir como loco cromos de Messi, el valor de los Messis en circulación bajaría, ¿no? De esos bienes que están bajaría. Bueno, pues eso pasa con la moneda. Si empieza a imprimirse mucho dinero, el valor de todos estos bienes y servicios que tenemos en la economía empieza a devaluarse. Necesitas más dinero para cambiarlo. Básicamente es eso. ¿Qué sucede? Que, bueno, que los estados, los gobiernos, a través de ese mecanismo de tipos de interés e impresión de dinero, generan el efecto de la inflación. Y la inflación lo que hace al final es que nuestro poder adquisitivo, nuestro dinero cada vez valga menos. Es decir,
el dinero que tenemos en el banco cada vez vale menos. Y eso se entiende muy bien, en los países latinoamericanos lo entienden perfectamente, pero también en Europa. Lo que antes te costaba 1 euro, ahora te cuesta 1,50. En España recuerdo que el café costaba antiguamente, ¿cuánto era? Ya ni recuerdo, 100 pesetas y ahora es 1 euro, ¿no? Eso, es decir, si dejamos el dinero atesorado en el banco o debajo del colchón sin hacer nada, por el efecto inflación, va a hacer que cada vez podamos hacer menos con ese dinero. Claro, y mira, me gustaría conectarlo aquí con algo que me preocupa a mí personalmente, y es el tema de los sueldos actualmente en España y cómo eso está afectando a que las personas puedan acceder, por ejemplo, a una vivienda. Entonces, sí me gustaría tratar ese tema aquí porque, claro, aquí nos dirigimos a emprendedores que quieren crear fuentes de ingresos extra, y precisamente yo creo que es en parte la solución que podemos hacer, ¿no? Entonces, sí me gustaría un poco tratar esa problemática de cómo los empleados hoy en día están cobrando, pues, no sé, una media de 1.300, 1.500 euros en España, ¿no? Y que obviamente una vivienda ahora mismo está costando entre 250 y 300.000. Entonces, ¿cómo va a poder acceder una pareja o una persona a una vivienda con estos salarios y con estos precios tan altos, por ejemplo, de vivienda, algo tan básico? Cada día está más complicado. El otro día lo hablábamos, ¿no? Que parece que se está poniendo de moda todo lo que es el co-living, ¿no? El co-living, el coworking, como si ahora trabajar en un despacho con un montón de gente o vivir con otros compañeros cuando tienes 30, 40 años fuese súper cool. No, puede serlo para determinado tipo de personas, pero la ambición y el deseo de muchas familias es tener su propia casa. Y para eso necesitas, pues, sueldo y capacidad para poder pagarla, y a día de hoy cada día está más complicado. Eso es un problema, y al final todo se deriva de lo que estamos hablando. Si los gastos cada vez son mayores, pues cada vez nos cuesta más la cesta de la compra. Si nuestros sueldos tienden a no elevarse tanto como la inflación, ¿y por qué no se elevan tanto? Porque si se elevaran tanto nuestros sueldos con respecto a la inflación no habría en principio problemas. Pero nuestros sueldos son el coste del empresario, y al empresario se le están subiendo todos sus costes, incluido también el de sueldos y salarios. Por lo tanto, el empresario lo que va a intentar es contener lo máximo posible sus costes, por lo tanto nuestros sueldos. Entonces ahí hay una fricción. El empresario intenta optimizar sus beneficios, también porque él piensa en el futuro, y el futuro es incierto, y también tiene que intentar optimizar el beneficio presente de cara al futuro, y el empleado pues quiere sueldos un poco mayores que por lo menos se ajusten a la inflación. ¿Cuál es la realidad? Que los sueldos y salarios normalmente reaccionan un poquito más tarde. Eso quiere decir, en términos, por hacerlo más sencillo, que efectivamente cada vez tenemos menos poder adquisitivo, y cada vez acceder a una vivienda es más complicado. Porque la vivienda también es un activo que además se revaloriza al ritmo de la inflación de una manera un poco más ágil y más fluida que los sueldos y salarios. Entonces nos estamos encontrando efectivamente con un problema. Hay que intentar entender muy bien esto, parece muy teórico y tal, pero porque de aquí emanan las soluciones que se pueden tomar. Y una de ellas es intentar aumentar nuestra fuente de ingresos. Difícil, pero es así. Al final, la cuenta de pérdidas y ganancias de una persona o de una familia son los ingresos que yo tengo y los gastos. Bueno, en la medida de lo posible vamos a intentar contener gastos, porque cada vez suben más. Y vamos a intentar subir los ingresos. Claro, la concepción que teníamos antiguamente, por lo menos en España, del sueldo y del trabajo era: yo trabajo para una sola empresa durante toda mi vida, me da un sueldo hasta que me jubilo. Hoy día yo creo que tiene que cambiar ese paradigma, lo queramos o no. Claro, es un paradigma, yo creo que ya desfasado, ¿no? Porque teniendo en cuenta de que, y ya me gustaría hilarlo aquí con la parte de las pensiones, cada vez hay más pensionados, la gente cada vez vive más años. No sé si a día de hoy cada 2 empleados estamos pagando a un pensionado, o cada 2,5 empleados estamos pagando a un pensionado. Y esto es una temática que de alguna manera está enfrentando o hay como una especie de trasvase de riqueza del más pobre, en este caso del empleado que está cobrando 1.500, por decirlo de alguna manera, al más rico, que es el pensionado que está cobrando por encima de los 2.000, 2.500 y no está produciendo. Entonces, esta es una problemática, yo creo que podríamos ya tratar directamente aquí, y me gustaría aquí hacer un llamado a la acción a las personas de lo que has dicho antes también, antes de que nos pongamos a desarrollarlo, lo del tema de generar más ingresos, ¿no? Porque yo creo que siempre pensamos de alguna manera de que no, pues el gobierno va a ver por nosotros, ¿no? No sé, venimos como de un gobierno paternalista que se supone que nos va a cuidar, pero luego no es así, y aparte de eso tiene que ver mucho con las pensiones. ¿Tú qué opinas de esta temática de las pensiones y de lo que te acabo de comentar? Con respecto a lo del emprendimiento, es que es clave. Y hoy día tenemos más recursos que nunca
para intentar emprender, para intentar generar nuevas fuentes de ingresos. Tenemos que intentarlo. Tenemos internet, tenemos redes sociales, tenemos inteligencia artificial, tenemos proyectos, tenemos ideas, tenemos capacidades que antes no teníamos. Antes era un poco más complicado. Entonces ahí hay un área que podríamos estar hablando un buen rato y si quieres tocamos luego, pero hoy la gente debe levantarse de la cama pensando, debo tener también mentalidad empresarial, mentalidad emprendedora, que la puedo intentar compatibilizar con mi trabajo, pero si el objetivo es intentar prepararme para lo que yo sé que va a venir, inflación, etcétera, y también el tema de las pensiones, tengo que empezar a tomar acción. Y hoy día, insisto, lo podemos hacer desde un móvil, desde un ordenador, empezar en pequeño, tener también un proceso de prueba y error que no sea muy costoso. Antes, para hacer cualquier emprendimiento, igual teníamos que alquilar un local, que nos costaba un dinero, comprar mercancía y traerla no sé dónde y tal, o contratar camareros. Hoy día, con tener una página web que se puede hacer prácticamente gratuita o unas redes sociales, se puede empezar a generar emprendimiento, ¿no? Eso es un tema clave. Pero con respecto a las pensiones, es que tenemos un problema enorme. Y es que el sistema con el que está concebido el tema de las pensiones futuras es un sistema piramidal en sí mismo. Funciona exactamente igual que el sistema de Madoff, por ejemplo, un sistema Ponzi, que consiste en que los jubilados de hoy no están cobrando un dinero que ellos ahorraron en el pasado y que el Estado se lo ha guardado en una caja fuerte y ahora se lo está dando. No. Los jubilados de hoy cobran lo que los trabajadores generamos, lo que tú y yo generamos con nuestros negocios o otra gente con sus empleos, se les quita una parte que está en torno al 30, 30 y pico por ciento de lo que ganan, y con ese dinero se pagan las pensiones de nuestros mayores. Bueno, ese sistema, aparentemente, que se llama de reparto, de solidaridad, puede parecer sostenible y moralmente correcto. ¿Cuál es el problema? Que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Si hay una gran base de trabajadores que pagan las pensiones de unos pocos, no habría problema en términos económicos y financieros. Antiguamente había una proporción de 4 trabajadores para pagar una pensión. Pero como tú has dicho, ahora mismo estamos para 2 trabajadores para pagar una pensión. Y los pronósticos son que el día de mañana puede haber 2 pensiones para pagar con un solo trabajador. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos todo el dinero al trabajador? El trabajador al final es el que produce, que genera riqueza, y no le podemos estar quitando un 30 o un 40%. Entonces, el tema de las pensiones, tal y como está concebido con este sistema de reparto, es insostenible. Y cuando hablo de insostenible no quiere decir que no vayamos a cobrar pensiones en el futuro. Algo siempre se recaudará. El problema es que cada vez la presión tributaria que vamos a tener para sostener el sistema de pensiones va a ser mayor, y cada vez vamos a cobrar menos, o cada vez las exigencias para que cobremos una renta o una pensión relativamente digna van a ser mayores, y por lo tanto más gente se va a quedar fuera de esas pensiones más o menos dignas. Tanto, tenemos la obligación de hacer algo. Esa es la realidad. Por mucho que digan que la alternativa, que sería el sistema de capitalización a través de mercados financieros, etcétera, digan que no es ética o que no es solidaria, ahí hay mucho debate. Yo creo que es la más ética y la más solidaria, pero aún así yo creo que la gente tiene que tener conciencia de que en el futuro la tendencia es que todos tengamos una pensión casi mínima de subsistencia. Yo creo que es un pilar, ¿no?, de este estado de bienestar, el tema de las pensiones, y yo creo que las personas que están trabajando a día de hoy como que eso no lo tienen en cuenta, o sea, no entienden realmente cómo funciona el sistema de pensiones. Yo creo que ni siquiera saben qué tipo de sistema de pensión tenemos en España, ni saben qué alternativas hay, qué alternativas los gobiernos podrían implantar, que eso ya no depende de nosotros, pero lo que sí podrían hacer ellos es lo que estamos hablando antes, ¿no? Podrían obviamente emprender, tener algo en paralelo a sus empleos, una fuente de ingresos extra, para poder aumentar esa columna de ingresos. Sí, absolutamente. Es que lo bueno es que tenemos herramientas para intentar paliar todos estos problemas que estamos poniendo sobre la mesa. Y lo podemos empezar a hacer desde ya, aprendiendo cultura financiera. Hoy en día empezar a ahorrar e invertir es relativamente sencillo, podemos emprender de manera relativamente sencilla. No quiero decir que sea sencillo, pero podemos hacerlo. Hace 20 años era más complicado. Y el problema en una sociedad es que cuando tú se lo das todo, la gente se vuelve perezosa y no toma conciencia de la realidad. Si yo te digo, mira, tú no te preocupes por nada, que tú vas a tener la comida ya caliente siempre, tú no aprendes a cocinar.
Claro. Tan sencillo como eso. Entonces, el tema del dinero y el tema de las pensiones lo ha monopolizado el Estado. Y no solo en España, sino en otros muchos países. Entonces la gente se despreocupa. No, eso ya me dará la renta. Además es muy difícil tener esa visión de dentro de 30, 40 años. Que eso es mucho tiempo. ¿No crees tú que también con este sistema de pensiones que hay se ha desensibilizado, ¿cómo se dice? O sea, las personas ya no sienten ganas de ahorrar, no sienten la necesidad de ahorrar, no sienten la necesidad de invertir. De momento es que nos lo ponen complicado. Es decir, si nos están quitando cada vez más impuestos y nuestros salarios no crecen tanto como la inflación, pues la capacidad de ahorro cada vez es menor. O sea, no digo que sea... Es difícil. Muchos de los que nos estarán escuchando dirán ahorrar, pero eso ¿cómo se hace? No puedo. O sea, mi preocupación es cómo pago mañana tal. Claro, ahí hay un problema de base que es difícil de cambiar, porque para que tengamos más capacidad de ahorro, igual deberían bajar impuestos, deberíamos tener unos sueldos que pudieran mejorar, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Claro. Es que no queda otra. Es difícil, ya lo sé, pero es que la vida es difícil y hay que intentarlo. Y en la medida de lo posible yo siempre digo una cosa. A lo mejor hay algún padre de familia que ahora mismo nos está escuchando y que lo tiene más complicado pues, por las circunstancias, pero igual tiene hijos. Si de alguna manera a su hijo le empieza ya a educar financieramente, le empieza a despertar el interés porque tenga una mente un poco más emprendedora, porque entienda algunos conceptos complicados como que es la inflación, en qué medida afecta a nuestro patrimonio, etc. A lo mejor ese chico, cuando empiece a generar sus primeros sueldos, ya lo hace con otra mentalidad y puede empezar a tomar mejores decisiones. Es decir, pensemos en términos individuales, pero también de nuestro entorno más cercano. Podemos ser una muy buena influencia de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros amigos cercanos, que igual sí que están en una posición más cómoda para empezar a tomar cambios, asumiendo que hay gente que lo tiene complicado, sin duda. Sí, yo creo que, además, al hilo de lo que estás diciendo, yo creo que ahora mismo hay una problemática que se avecina y que tiene que ver con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Tenemos internet, tenemos redes sociales y ahora tenemos inteligencia artificial, ¿no? Eso es una herramienta brutal que podemos utilizar tanto para nosotros emprender y crear proyectos y generar más ingresos, pero también sabemos que van a haber menos personas válidas, por decirlo de alguna forma, porque la gente no se está educando en este sentido y cada vez la inteligencia artificial yo creo que se va a hacer cargo de más trabajos, a lo mejor mecánicos en un principio, ¿no? Entonces, esto va a generar obviamente desempleo. Por tanto, va a haber más personas que no van a estar aportando, sino que van a estar consumiendo también del Estado. Esto, ¿tú cómo lo ves, este planteamiento? Yo creo que la inteligencia artificial, tú lo definías ayer muy bien cuando charlábamos, es una nueva revolución. Vino la revolución de los años 80 con las computadoras personales. Eso fue brutal en términos de productividad, cuando ya todo el mundo y las empresas pudieron empezar a tener ordenadores. Luego vino con la era de Internet. Y ahora han venido un par de revoluciones que están convergiendo, que van a cambiar muchas cosas. Una es la blockchain y todo lo que es el mundo cripto, podríamos decir, que ya hemos vivido lo que es esa primera expansión, ¿no?, de un montón de proyectos, de ideas, de posibilidades, de que la gente vislumbra que eso puede cambiar muchas cosas y eliminar muchas fricciones y mejorar mucho los procesos, que ha generado una burbuja donde muchos proyectos han muerto. Pero sobre esas cenizas ahora probablemente se empiecen a construir nuevos proyectos. Y casi de manera paralela, sin tiempo a respirar, aparece la inteligencia artificial, con ChatGPT. Y vemos de lo que es capaz. Es cierto que yo creo que lo va a revolucionar todo, como tú dices, va a mejorar muchísimo los procesos de las empresas, por supuesto de nuestro día a día, cuando vayamos a ese entorno de domótica y de todo conectado, ¿no?, del Internet de las cosas, gracias a la automoción automática con Tesla, por ejemplo. Ahí va a haber un montón de procesos que van a estar basados con inteligencia artificial, y yo creo que va a ser radical el cambio. La productividad va a mejorar. Eso es una fuerza deflacionaria súper importante. Lo que hablamos de la inflación, hay fuerzas inflacionarias como la impresión de dinero, bajar los tipos de interés, otro tipo de cosas, pero también hay fuerzas deflacionarias que van a hacer que todo caiga, y eso en principio es positivo, pero le va a pegar un vuelco a lo que es el mundo laboral. Muchos trabajos de hoy en día, en el futuro igual no son necesarios. Ya están habiendo tecnológicas como Google, Spotify, un montón, están despidiendo un montón de gente que ya no les es útil, básicamente porque con la inteligencia artificial les están supliendo a ellos. Sí, claro, pero habrá nuevos trabajos, claro, habrá sí, nuevas profesiones. Es cierto que en este cambio de paradigma, gracias a la revolución tecnológica, bueno, habrá gente que igual le cueste más adaptarse.
Es muy importante la formación en este sentido, la formación es lo que nos permite adaptarnos al nuevo entorno. Pero bueno, aunque evidentemente no será una fricción fácil para una generación, igual la nuestra, que somos la que nos está tocando en medio, las futuras generaciones vivirán ya en ese entorno y aprenderán las nuevas habilidades que se necesitan para este mundo donde la inteligencia artificial es clave. En cualquier caso, yo creo que como en cualquier boom inicial, ahora mismo hay muchísimas expectativas con la inteligencia artificial, estamos viendo cosas muy sorprendentes, pero esto no tiene una evolución lineal ni exponencial para arriba, normalmente empieza a crecer, llega un momento que las mejoras incrementales que hay al final de los procesos son más lentas. Es decir, pasar de 0 a 95 es muy rápido y lo hemos visto. O sea, GPT, le pones cualquier cosa o le pones un prompt a Dalí y te sale una imagen exactamente como tú la quieras. Pero pasar de un 95% a un 100% ya es más complicado. Que ahí es donde yo creo que van a pasar algo de más años de lo que pensamos. La revolución va a ser más lenta. Y en este transcurso yo creo que también va a haber proyectos que van a fracasar y bueno, en el futuro pues otros que van a florecer. Sí, al fin y al cabo, bueno, son tendencias que hay ahora y que hay que tener un ojo ahí, como tú bien dices, hay que educarse, hay que formarse y que, bueno, de todas formas, yo creo que, bueno, Darwin lo decía, ¿no? Que no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Entonces, yo creo que el que se sepa adaptar va a ser el que vaya a sacar provecho de esto, ¿no? Ya sea emprendiendo y demás. Y yo creo que ahora mismo nos encontramos en un momento crucial y puede ser de los últimos que veamos ya, para que las personas emprendan, para que las personas creen sus proyectos, porque cuando ya esto realmente de que unos años, no sé, 10, 20 años, lo que sea, realmente empiece a quitar muchos empleos y, bueno, pues muchos puestos de trabajo, ya no va a haber tanto tiempo para eso, ¿no? Ya va a estar aquí 100%. Entonces ahora está empezando toda esta revolución, yo creo que es el momento de empezar, ¿no? Y Enrique, aquí hemos hablado, para resumir así rápido, yo creo de 4 conceptos muy interesantes. Hemos hablado de cómo se crea el dinero, hemos hablado de la problemática que tenemos con los empleos, hemos hablado de las pensiones y hemos hablado de inteligencia artificial. Para que el que haya acabado de llegar al vídeo, lo que sea, o no lo haya visto todo, pues más o menos tenga como una especie de resumen. Esos son los 4 temas que hemos tocado. Me gustaría tocar un tema personal tuyo, porque yo creo que aquí hay muchos emprendedores que nos están viendo y que les gustaría saber, pues, también cómo fue ese proceso tuyo, porque tú también fuiste empleado como lo fui yo también. Y yo en este momento estoy en el proceso en el que estoy pasando de empleado a emprendedor. Tú ya hace años lo hiciste. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de pasar de empleado a emprendedor? ¿Nos puedes contar un poco ya a nivel personal? Sí, bueno, a ver, una historia, ¿no? Yo efectivamente trabajaba por cuenta ajena y lo hacía además en una empresa pública de la Junta de Andalucía. Era casi funcionario. No era casi funcionario porque la figura del empleado público no es funcionario 100%, pero casi. Y más en Andalucía. O sea, trabajo seguro, buen sueldo, buenas condiciones laborales. En su momento tenía mi teléfono de empresa. Cuando viajaba tenía dietas de viaje que estaban bien, lo ganaba bien, bueno, tenía todo, ¿no? Y un día, claro, estoy hablando, yo tendría 20 y pico años. Y en principio esa era mi vida y esa era mi expectativa y yo en principio lo tenía todo, es decir, esa carrera de la rata que Kiyosaki describe muy bien, yo vivía ahí dentro. ¿Qué pasa? Que un día yo tuve un incidente con el que era mi jefe en aquel entonces, una tontería, un malentendido en un almuerzo en un restaurante, una tontería literalmente. Yo le estaba comentando sobre la posibilidad de dar clases de inglés, que lo pagaba la empresa. Yo le dije que si esas clases se podían tomar en Inglaterra y le sentó mal. Él pensó que igual yo me estaba extralimitando, que un beneficio que da la empresa a los trabajadores, yo quería pues aprovecharme de eso. Fue un malentendido y lo mío fue un comentario sin mayor malicia. Bueno, eso derivó en una situación complicada, porque básicamente me anuló de tareas en el trabajo, me vació, me hizo yo creo que un móvil laboral en toda regla. Y fue una época bastante complicada, estoy hablando de 2006 aproximadamente, hace tiempo ya, pero no hace tanto. Y fueron unos meses complicados porque todo se te derrumba. Cuando tú ya a nivel de expectativas laborales, pues, eso se ha roto, no tienes tareas, no ves posibilidades de crecimiento, tienes una actitud un poco agresiva, ¿no? Y de tu gerente. Bueno, pues ahí toqué un poco suelo. De hecho, ya por abrirme un poquito, pero yo creo que rocé un poco la depresión, tuve incluso lo somaticé con mareos, en fin,
ahí mi hermana, que es médico, pues me ayudó y me estuvo dando también ansiolíticos y cosas de esas, y fue una situación complicada. Pasa, yo no sé por qué, pero yo creo que el ser humano cuando peor está, a veces surgen esos mecanismos, ¿no?, de supervivencia que te hacen ver cosas o captar cosas que en un momento dado te agarras a ellas e intentas salir de ahí. Y ya digo, yo estaba totalmente perdido. Pero hubo un día en el que, viendo un programa de televisión, etcétera, de pronto veo como la persona a la que le estaban entrevistando habló de que operaba en futuros financieros en los mercados financieros, literal. Y a mí eso me sonó a, no sé, algo en mi cabeza brutal, ¿no? ¿Qué es eso, no? A mí ya algo me gustaba la bolsa, etcétera, pero no terminaba de entrar en ese mundo. El caso es que se fue esa liana a la que yo me agarré porque me llamó muchísimo la atención. Y a partir de ahí empecé a aprender sobre operativas, sobre trading, sobre especulación, sobre inversión, etcétera. Y me dediqué absolutamente a eso. Eso fue mi salvación a nivel emocional y luego ya más laboral, ¿no? Porque lo mal que lo pasaba en el trabajo, que prácticamente no tenía nada que hacer, me llegaba a la oficina y estaba delante del ordenador sin prácticamente tareas, y cuando pasaba el gerente ni me saludaba, era una situación muy muy incómoda, pero luego las tardes para mí eran otra cosa. Aprendía, tenía libros, veía los mercados, empezaba a operar, bueno, le dediqué cientos y cientos de horas. El caso es que de alguna manera empecé a emprender porque descubrí una actividad que me llenaba y que intenté verla como a ver si la explotaba de alguna manera empresarial, ¿no? Si le podía sacar partido. Obviamente el paso no fue fácil porque en esos años tuve, los que habéis hecho trading y especuláis en los mercados financieros, cuando lo haces de una manera muy apalancada, intradiaria, es muy peligroso, entonces tuve pocas buenas o pocas malas. Pero llegó un momento en el que empecé a tener mejores resultados, buenos resultados, y se me dio la posibilidad de empezar a dar formación. Y ahí empecé a tener una actividad emprendedora y diferente a la que yo tenía. Y empecé a tener unos ingresos en paralelo a lo que yo tenía. Financieramente hablando fue una época magnífica, porque tenía 2 fuentes de ingresos. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el 2012 que yo veía que necesitaba soltar lastre. Tenía la posibilidad de hacerlo, porque ya en lo que era la inversión, la especulación y la formación, el emprendimiento con la academia, pues iba bien, y ahí decidí irme. No es fácil irse. No es fácil irse porque el trabajo era magnífico. Yo incluso lo podría haber complementado, lo podría haber compatibilizado, por las mañanas una cosa y por las tardes otra, y haber tenido pues muchísimo dinero. Pero yo no era mi sitio. Llegó un momento en que no quería estar ahí por lo que había pasado, aunque ya se había mejorado. Eso al final fue una situación que duró unos meses, luego él bajó ya un poco Yo creo que mi jefe en su momento no supo medir, ¿no? Sinceramente no creo que tuviera mala intención, lo digo de verdad, pero sus actos en mí, en ese yo de aquellos años, pues provocaron, ¿no?, mucho desconcierto. Y hubo un momento en que solté lastre. Mi familia, que además es de funcionarios y tal, pues me apoyaron, pero yo creo que en el fondo dijeron, este tío está loco, y yo ya ahí no encajaba. Entonces, bueno, me pedí un permiso, luego me pedí una excedencia y ya nunca más volví. Y ahí entré en el mundo del emprendimiento cuando yo no tengo una naturaleza y un ADN de emprendedor. Mi familia no son empresarios, no tengo un entorno de gente aventurera, funcionarios, gente bastante segurola, que le gusta tener las cosas controladas, que está acostumbrada a tener un sueldo fijo, y yo ahí me lanzo a la aventura y a emprender, ¿no? Realmente focalizándome en aquello que se me daba bien, que era especular y enseñar. Sí. Y compartir, ¿no? Y en ese momento, pues yo creo que la gente percibe ese valor y bueno, y me ha ido bien, y estoy contento. Pero bueno, sí, es un cambio importante. Pero si yo lo pude hacer, yo creo que se puede intentar compatibilizar y ver hasta si puede merecer la pena en un momento dado soltar lastre o compatibilizarlo, porque ya digo, mi caso fue especial porque yo ya emocionalmente estaba roto con ese trabajo y quería salir de ahí. Yo lo veía como una cárcel de oro, sí, muy de oro, pero una cárcel. Pero mucha gente, yo creo que lo inteligente financieramente hablando es por qué no compatibilizar, si más o menos se puede. Claro, ¿tú crees que la línea sería, oye, mientras estás siendo empleado, a lo mejor en un trabajo que no te gusta y que, bueno, pues por lo que sea no te apasiona, ¿por qué no empiezas a emprender en algo que sí te gusta, que sí te apasiona, que te genere otra fuente de ingresos, y una vez ya tengas esa fuente de ingresos es cuando a lo mejor
puedes dar el salto, ¿no? Sería un poco como la línea. Es que sería lo razonable, o sea, dejarlo absolutamente todo para emprender algo que no sabes cómo te va a ir o si te va a gustar y si lo vas a poder hacer, no tiene sentido. Si a día de hoy lo podemos compatibilizar, lo que hablamos con redes sociales, con una página web, con un podcast, con YouTube, con algo pasivo, un libro, compatibiliza y deja y pruébate, porque luego muchas veces vas pirando. Lo que tú visualizas al principio sobre donde tú quieres llegar, luego cuando llega la realidad muchas veces no se parece mucho. Yo a lo mejor cuando empecé en el trading me imaginaba operando en un ático 2 horas, no sé qué, bueno, un poco la imagen que se puede tener, ¿no? Bueno, es un poquito diferente. A día de hoy asesoro patrimonios, doy formación, tengo mis carteras de largo plazo, ya no estoy haciendo intradía como en aquellos años, ha cambiado, es otra realidad de la que yo miré, pero se le parece y me gusta. Claro. Entonces yo creo que la manera es hacerlo poco a poco, de manera inteligente, con los pies en el suelo e ir probando, prueba y error. Hoy día la prueba y error no cuesta mucho dinero y uno se va probando, pero creo que hay que hacerlo, y los que nos estén escuchando probablemente gente que tiene inquietud. Claro. Fíjate que hay una cosa que a lo mejor lo que nosotros proponemos en verdad aquí de Winner Podcast no es tan glamuroso como puede ser los que andan vendiendo cursos de trading, no digo el tuyo, sino en otros casos, que bueno, pues sus 3 pantallas con su ordenador, tal, y bueno, entonces eso es súper glamuroso, ¿no? Te ponen ahí los billetes de 50 euros, bueno, en fin, ¿no? Que al fin y al cabo lo único que están haciendo es vendiendo humo, en verdad. Nosotros proponemos más hacerlo de una manera sencilla. Compra productos a un precio que barato, por decirlo así, y véndelos un poquito más caro, ¿no? Gana el cliente, ganas tú y empiezas a generar una fuente de ingresos. Hazlo por plataformas de segunda mano como Wallapop, que de hecho ahora mismo tenemos un curso gratuito en donde les enseñamos a vender por Wallapop, que por aquí abajo vamos a dejarlo en la descripción, y empieza por ahí, ¿no? No es glamuroso, ya te digo, ¿no? Y tiene su parte de trabajo, tienes que hacerlo, tienes que ir a llevar esos productos a correo, GLS, donde sea que los tengas que entregar, pero ya estás creando una fuente de ingresos de alguna manera rentable, ¿no? Ya digo, la formación esta que estamos dando le llamamos el reto 5K porque yo mismo facturé 5.000 euros en menos de 2 meses y no me ocupó mucho tiempo. ¿Tú qué piensas a día de hoy de la cantidad de modelos de negocios que hay, tipo Amazon FBA, trading y demás? Tú, con la sensatez que ahora tienes, con la experiencia que tienes en el mundo del emprendimiento y demás, ¿cuál elegirías si tuvieras que empezar? Bueno, yo el trading más agresivo, que se vende por redes sociales, lo descartaría como emprendimiento, porque tiene muchísimo riesgo. Todas las estadísticas apuntan a que la tasa de éxito es enorme, es muy baja, y la volatilidad que se puede experimentar en ese desempeño es muy alta. Quiere decir que a lo mejor un mes te va bien, pero luego tienes 2 meses malos. Entonces así es muy difícil planificar una vida. Entonces yo creo que ese modelo que tú planteas con la comunidad que tenéis y tal, a mí me parece muy interesante, porque puede haber otros, pero, a ver, me gusta porque al final estás haciendo una labor que la más antigua del mundo, que es ayudar a traer cosas que la gente necesita. Le ayudas en esa fricción, ¿no? Que es llegar al bien final. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de llegar a buenos precios de cosas que se pueden necesitar y comprárselo a las personas indicadas, ¿no? Que te lo pueden dejar realmente a precios muy bajos. Y tú lo que estás haciendo es comprar algo muy barato para ponerlo a un precio más justo. Y en esa diferencia, pues tú te ganas el beneficio. Eso es el comercio de toda la vida. Lo que pasa es que a día de hoy se puede hacer de una manera muy eficiente, no necesitas una tienda, ¿no? Puedes hacerlo por internet con un coste prácticamente, mínimo. Yo creo que esa es una manera más inteligente de empezar a emprender. Muchísimo más inteligente. Necesitas hasta menos capital. Porque incluso en bolsa, en trading, qué mínimo que empezar con 10, 15.000 euros. Sí, se puede con menos, sin duda. Pero ya digo, incluso con la faceta más especulativa tienes mucho riesgo. Para que el riesgo sea menor y las posibilidades de rentabilidad sean más consistentes, te tienes que ir al largo plazo, gestión de carteras, etc. Y ahí ya el glamour es menor y el rendimiento, aunque es muy interesante, no te cambia una vida. Y menos cuando tienes poco dinero. Pero en cambio sí lo puedes hacer con un negocio. Decía Harry Browning que era un escritor, periodista y el inventor de una estrategia de inversión que seguro que muchos conocen, que se llama la cartera permanente, que realmente la inversión en bolsa debería ser
el cómo proteger tu patrimonio. Con el dinero que tú ya has generado con tu actividad, con tu profesión, con aquello en que eres bueno y aportas valor, porque cuando aportamos valor es cuando recibimos dinero. Con ese dinero que ya tienes, vamos a ver cómo protegerlo y cómo hacerlo crecer de manera rentable, sostenida y segura, ¿no? Pero el motor de tu riqueza debe venir de tu labor profesional, que puede ser un trabajo por cuenta ajena o puede ser el emprendimiento. Yo creo que ahí es donde hay que poner el foco. Y el trading y la especulación sería lo segundo, lo complementario. Hay gente que le quiere dar la vuelta, porque como tú decías es mucho más glamuroso. Pero yo creo que el orden es: intenta ser bueno en lo tuyo. Si no te gusta lo tuyo, intenta buscar fuentes alternativas de ingresos, ¿por qué no compatibilizarlas? Y cuando empieces a generar dinero, vamos a ver cómo lo protegemos y cómo lo diversificamos. Y ahí entran las herramientas del mercado financiero, que son muchas y que se pueden hacer muchas cosas. Y por supuesto hacerlo crecer. Claro, Enrique, ¿cómo podrías tú explicarle a una persona de manera sencilla que proteja su dinero cuando empiece a crearlo, obviamente? Aquí, de hecho, el foco de este podcast fue desde el principio: oye, vamos a explicarles cómo funciona el dinero, la problemática que existe ahora mismo, tema sueldos, tema pensiones y demás. Y luego, oye, ahora que a lo mejor estamos motivándote a emprender, a que generes esas fuentes de ingresos, cuando las tengas, ¿cómo puedes hacer crecer un poquito más ese patrimonio o al menos labrarte tú mismo esa jubilación? Bueno, a ver, sin querer ponerme muy pesado, ¿no? Pero antes hablamos de la problemática actual desde un punto de vista de ingresos y gastos. Eso desde el punto de vista contable es la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que yo gano y lo que yo gasto. Bueno, pues ahora estamos en un problema de balance, de lo que yo tengo y de cómo financio lo que yo tengo. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar es lo que yo tengo, cómo consigo rentabilizarlo por lo menos a un ritmo mayor de la inflación. Y ahí entra lo que se llama el asset allocation, ¿no? La distribución de lo que yo tengo. Hay muchas estrategias, pero la más tonta sería dejarlo todo en dinero, lo que hemos hablado antes, pero dejarlo todo en dinero, que es un activo, es un error, porque estarías rentabilizando ese dinero a una tasa negativa igual a la inflación, es decir, tu dinero se va poco a poco mermando. Por lo tanto, hay que aprender un poco para ver qué otros activos adquiero yo, qué activos que puedan crecer a un ritmo mayor a la inflación. Entonces ahí tenemos los mercados financieros, sí, que se pueden hacer con fondos, con ETFs, construir carteras más o menos diversificadas, con las que parte de ese dinero lo transformemos o adquiramos esos activos con los que empezar a ganar dinero, para empezar a rentabilizarse, que también pueden ser activos que nos proporcionen rentas. Hablamos de mercados financieros, también podríamos hablar de inmuebles. Cuando hablamos de inversión en bolsa, también podemos adquirir activos que nos den dividendos y nos proporcionen esas rentas. O sea, hay muchas estrategias, pero habría que pensar en lo que tengo. ¿Es productivo? ¿No es productivo? ¿Se devalúa con el tiempo o no se devalúa con el tiempo? Bueno, ¿cómo parte de lo que tengo lo puedo distribuir en otras cosas que pueden incrementar su valor con el paso del tiempo? Y ahí empezamos a buscar esa es la clave. Esa es la clave. Pero claro, yo creo que las personas les frena mucho todos los tecnicismos que hay, sí, que puede llegar a ser demasiado complicado, que a lo mejor le tienen que invertir tiempo que no tienen porque tienen que estar a lo mejor de empleados o de empleados y emprendedores a la vez. ¿Cómo podría una persona, dedicándole a lo mejor, yo qué sé, un día al mes, empezar a invertir para su jubilación, para su pensión? Sí, a ver, sin poder dar recomendaciones de inversión, porque como asesor no debo hacerlo, está prohibido, pero a ver, hoy día básicamente comprar fondos o ETFs es muy sencillo. Hay muchas instituciones, bancos, neobancos, que te permiten comprar fondos y ETFs. Un fondo al final es como una cartera muy diversificada de activos, de empresas, de tal. Y tú lo único que tienes que comprar es una participación de ese fondo. Bueno, tienes que saber qué fondo, qué ETF estás comprando, pero en el momento que lo compras, igual estás invirtiendo en todas las empresas de Estados Unidos, ¿no? Que es el famoso ETF o fondo del SP500 americano. Tú en ese momento eres dueño, accionista, en una parte pequeñita, de todas las grandes empresas norteamericanas. Tesla, Amazon, Microsoft, etcétera, son muy buenos activos. Eso a largo plazo, históricamente, se ha revalorizado a una tasa entre el 7, 8, 9%. Y no tienes mucho que hacer. Lo único que tienes que es comprar participaciones a través de tu neobanco, tu broker o lo que sea, y dejar que el tiempo te dé la razón. Obviamente la bolsa tiene fluctuaciones, tienes que aprender un poquito, pero no tiene más. Y no le tienes que dedicar mucho más tiempo. Bueno, y 1 hora al mes te sobra.
lo mejor prácticamente es automatizar la inversión, que lo puedes automatizar y sistematizar y dejar que eso vaya solo. Puedes hacer cositas un poco más sofisticadas, ¿vale? Esto es como lo básico, pero que no se necesitan grandes conocimientos. Hoy día tú puedes comprar el mercado norteamericano, las mejores empresas del mundo, con tu broker, que hay un montón, y comprando participaciones desde 50 euros. Enrique, hubo una formación que yo hice tuya de 3 horas o así, muy sencilla para este tipo de personas que a lo mejor no tienen mucho tiempo y demás. El otro día me estabas comentando que querías como volverla a hacer y demás. ¿Nos puedes hablar un poquito de ella? Pues mira, sí, esa fue una formación que hice en la pandemia, que en la pandemia, bueno, todos nos metieron en casa, todo el mundo tenía mucho tiempo libre, ¿no? Y no sabía lo que hacer y se me ocurrió hacer un curso muy sencillito, de un par de horas, repartidas en 8 o 9 vídeos, creo que fueron, o 10, vídeos pequeñitos, de lo más básico de la inversión a largo plazo, que ya digo, en 2 horas se aprende y se puede poner en práctica. Y fue un curso que tuvo un éxito extraordinario, brutal. Yo no sé cuántos miles de personas se apuntaron y tal, y luego lo dejé solo unos meses por la iniciativa de la pandemia. Bueno, a mí se me ocurre, no sé si te apetece, que a la gente de tu comunidad y a la gente que vea el vídeo, que a través de vuestra comunidad puedan tener acceso a ese curso, si te parece bien, no sé, ya, Por mi perfecto, totalmente gratuita. Y ahí esto que he apuntado y que no sé si en algún momento habré sido un poco técnico, creo que lo explico bastante bien. Es un curso que me salió muy bien, creo que lo supe sintetizar de una manera muy correcta. Lo que necesitan para empezar a invertir de una manera indexada, pasiva, a largo plazo, que es la manera más segura, más tranquila, yo creo que apta para prácticamente todo el mundo. Cuando ya te pones a hacer cosillas un poco más sofisticadas, es donde pueden aparecer los errores. Pero ese sería, yo creo que un muy buen primer paso y yo creo que a la gente le va a encantar. Claro, y además gratuita. No, yo te lo agradezco muchísimo porque, claro, los emprendedores yo creo que de alguna manera ya tienen esa conciencia de, oye, vamos a generar riqueza. Sí. Pero esta formación que tú les vas a regalar, yo creo que les va a ayudar muchísimo. La vamos a dejar por aquí abajo, en la parte de los comentarios y en la parte también de la descripción para que se puedan apuntar. Así que, Enrique, ya para ir terminando, si quieres decir una última cosa a la gente, quieres motivarles algo más, pues adelante. Bueno, básicamente lo que hemos hablado. Yo creo que a día de hoy es casi una obligación, sé que no es fácil, pero intentar emprender, intentar encontrar nuevas fuentes de ingresos. Porque la vida cada vez se hace un poquito más complicada, pero la buena noticia es que hay muchas herramientas, muchas posibilidades para hacerlo. Y también diría que en la medida de lo posible deben ser iniciativas con las que uno se sienta cómodo, que le gusten. Pues si no va a ser muy complicado. A mí ahora me pones a emprender sobre costura, pues no lo disfruto. Pero hay muchas actividades que son muy interesantes, muy lucrativas y que creo que la gente debería explorar y poner en práctica. Lo de los mercados financieros también, que se eduquen, pero creo que debería ser lo segundo. Primero desarrolla esa línea de ingresos, intenta incrementarla y luego vemos qué podemos hacer con el dinero. Se puede hacer de manera paralela, no tienen... Pero yo creo que ese sería el orden de cosas. Y nada, simplemente esperarles que esta pequeña charla, igual he sido un poquito técnico en alguna cosa, pero que me disculpen y que espero que les haya aportado valor. Nada, muchas gracias, Enrique. Yo creo que sí, por favor dejen su like si les ha gustado y también obviamente pues sus comentarios si tienen alguna pregunta. Yo estaré en contacto con Enrique también y en la parte de abajo vamos a dejar tanto sus redes como canal de YouTube, etcétera. Así que nada, muchas gracias por todo y esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias. Espero que se haya grabado, ¿no? ¿Te imaginas que no? Sí, aquí pone 49 minutos. Sí, párale ahí ya. Aquí, ¿no?